Y bueno, vamos a estar hablando acá cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Sí, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y dijo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La verdad que es una palabra bastante fuerte, aunque ustedes no lo puedan ver en este momento. Dios bendiga a Joana Luciani, y Dios bendiga a Esteban Alberto Pujada, que siempre está ahí, Joana también, y Matías también. Bueno, vamos a ver este relato. En realidad es un relato muy bonito, y acá hay cosas que encierra, que muchas veces las personas no pueden entender realmente lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere que aprendamos nosotros, porque los que tenemos que aprender somos nosotros. Entonces, dice que la fe viene por el oír. ¿Por qué? Por el oír la palabra de Dios. Si no escuchamos palabra de Dios, es igual que la rama que se corta de la cepa, se seca y va a parar al fuego. Así que nos toca a nosotros permanentemente estar conectados con la palabra. Así que eso no tienen que ordenarles a ustedes lo que deben hacer, sino que tienen que obedecer a Dios en lo que Él quiere, porque hay que entender algo muy importante. Dios tiene propósitos con nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que los propósitos de Dios no se pueden cumplir en nuestras vidas porque nosotros somos personas desobedientes. Entonces, es como, por ejemplo, si vamos a construir. Comenzamos y hacemos un poco en la construcción para construir una casa y la dejamos, ¿sí? Y vamos y hacemos otro poco y después lo dejamos. Yo, en el caso mío, bueno, siempre he estado haciendo eso, y a veces me tenía que esperar hasta 1 o 2 años que no podía hacer nada porque, lógicamente, tenía que tener dinero, pero no quiere decir que no me quedaba sin hacer nada. Entonces, uno debe pensar en que Dios bendiga a Luis Aliaga Rodríguez. Uno tiene que pensar que en las cosas de Dios no puede uno hacer lo mismo,
porque siempre tenemos la tendencia a suspender las cosas de Dios por otras cosas. Y yo le diría que lo que tenemos que hacer nosotros es al revés. Hacer todo lo que podamos para Dios y en los tiempos que podamos, hagamos las cosas nuestras. Y Dios va a bendecir nuestros emprendimientos, nuestros proyectos, todo lo va a estar bendiciendo Dios. Pero recuerden, siempre primero es Dios. Ahora, fíjense bien este relato que tenemos por Mateo. Dice entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Cuando hablamos de un centurión, tenemos que entender que se trata de una persona que tiene a cargo 100 soldados. ¿Sí? 100 soldados. No sé si la palabra viene de centuria, que significa 100, pero este hombre estaba a cargo de 100 soldados o militares que él tenía a su cargo. Y bueno, fíjense, este hombre no le importó su estatus quo, como dicen algunos, no le importó. Dios bendiga a Miguel Ángel Barraquero. No le importó su situación política, porque al ser un militar, lógicamente era un personaje en la política, era una persona influyente. No le importó su estado como persona importante, no. ¿Qué es lo que le importó a él? Roberto Pacheco, Dios le bendiga. A él lo que le importó es, por el amor que le tenía, fíjense lo que hace él. Vino a él rogándole y diciendo. O sea que, fíjense bien lo que es el amor, ¿sí? Era un siervo de él, ¿sí? Era un siervo de él. Y no era un familiar, pero sí, aunque era su siervo, él lo amaba. Y por eso tuvo que traspasar lo que serían ciertos obstáculos en la sociedad que hacían que él fuera a rogarle a Jesucristo, porque él podría haber ido con toda la autoridad y decir, bueno, tenés que ir conmigo, si no te llevo preso y me vas a ir a orar por mi siervo, pero no le dijo así. Dios bendiga a Lupe Palmero, ¿sí? Dios le bendiga. Bueno, entonces no vino con prepotencia al Señor, porque esa es una cualidad que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando nos acercamos al Señor, aunque todo el tiempo el Señor está con nosotros, porque no olviden que el Señor está acá adentro, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya lo expliqué el otro día, están acá en el templo, ¿sí? Entonces, allí, cuando vamos a la presencia de Dios, cuando supuestamente vamos a la iglesia, que muchas veces se cree que allí es donde está habitando el Espíritu Santo. No es así, sino que cuando comenzamos a alabar a Dios, dice que Él habita en medio de la alabanza. Cuando estamos todos cantando coros, compartiendo primero que nada su palabra y después, primero alabándolo y después compartiendo su palabra, desciende el poder de Dios, desciende la presencia de Dios, desciende el Espíritu Santo de Dios. Y este hombre vino y le explicó la situación
que él tenía, el problema que él tenía. Y ustedes deben entender esto, que el Señor en su omnisciencia, él ya sabía que venía este hombre. Y él sabía cómo iba a proceder. Fíjense que el Señor tiene muchas formas de actuar y aún a veces se ha cansado de sus propios discípulos, diciéndole, generación incrédula, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? ¿Sí? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Porque habían llevado a un niño para sanarlo. ¿Y qué pasó con los discípulos? Los discípulos no estaban bien y no podían echar fuera un demonio. Entonces, muchas veces el Señor tenía que enfadarse para que entiendan todos con sus discípulos. Pero este hombre viene con tanta humildad acercándose al Señor y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Acá podemos ver varias cosas, ¿sí? Dios bendiga a Rosa Ramírez Padrón. Dios la bendiga. Acá tenemos que ver esto. Que hay los que conocen de la palabra o los términos que hay acá. Acá este criado tiene más de un problema. ¿Por qué? Está postrado en casa, dice, paralítico y gravemente atormentado. Esto significa, mi entendimiento, que este hombre, Dios bendiga a Ada Rosario. Este hombre tenía, ¿cuál problema tenía? Que es muy posible que estuviera, porque si es una persona paralítica, ustedes pueden deducir que no era una persona que se estaba moviendo, pero dice que estaba gravemente atormentado. Y el decir gravemente atormentado quiere decir que estaba endemoniado. ¿Sí? No dice que estaba echando espumarajos, ¿sí?, por su boca, o que hacía movimientos, o que quería matar a alguien, no. Él estaba gravemente atormentado, lógicamente, por demonios. Así que tenía varias cosas. Ahora, para aquellos que no saben, los demonios pueden producir parálisis, pueden producir ceguera, pueden producir un montón de cosas. Yo una vez me recuerdo que cuando estaba hace por lo menos más de 37 años, me acuerdo cuando estaba en el Instituto Teológico, donde yo estaba aprendiendo sobre la palabra, venía una chica, sabíamos estar ahí todos en la clase donde nos enseñaban diferentes materias de la Biblia, y venía esta niña ciega, ¿sí? Así que, como ya sabían mi trabajo en la iglesia, ahí nomás me llamaban, me decían que tenía que atenderla, y les digo que era sencillo, por lo menos para mí. Solamente oraba y en 30 segundos ya estaba libre viendo. Pero, ¿qué sucedía con esta chica? Que su abuela era bruja. Entonces, yo quiero que entiendan algunos que no saben, que así como los abuelos, los padres, pueden orar para que uno de sus nietos o hijos tengan los dones espirituales, o sea, para que Dios le otorgue, porque el que otorga es el Espíritu Santo. El Padre
el abuelo puede orar por el nieto o por el hijo, para que Dios le otorgue eso. Y yo le digo que es así porque se ha producido así en mi familia. Ahora, siempre se traspasa de abuela a nieta, siempre. Dios bendiga a Carlos Mateo. Siempre este traspaso de dones que son del diablo, ¿sí? Son dones del diablo. El diablo también da dones. A veces la gente no puede entenderlo eso, pero sí, el diablo da dones a sus siervos, ¿sí? Pero no se asusten porque, dice, en el mundo hay uno que tiene poder, dice el Señor, pero mayor es el que está en ustedes, dice el Señor. Así que no tienen que temer nada. Entonces, eso sucede. Y entonces esta chica, al estar en la iglesia y no obedecer en cierta forma a lo que su abuela le quería otorgar o ceder, el enemigo venía y ¿qué hacía? Y la cegaba, la dejaba ciega. Y es increíble, ¿no? Entonces yo no oraba más de 30 segundos, sabía cuál era su problema, todo, y ella se iba. Después de orar, ella se iba, hasta que nuevamente le volvía a ocurrir algo a ella y regresaba, ¿sí? Pero ella quedaba libre. Y así son muchas personas, ¿sí? Así hay muchas personas con posesiones que a algunas le dura a lo mejor toda la vida y terminan hasta muertos por esa posesión. Yo conozco algunas personas y hay otros que si deciden ir al pastor o al siervo de Dios, colaborador del pastor o discípulo o obrero, como le quieran llamar, puede hacer eso si Dios le ha dado el don. Así que eso es lo que sucede y por la cual podemos interpretar acá que una cosa es estar paralítico y otra cosa es estar gravemente atormentado. Estar atormentado es el diablo el que se encarga de atormentar a las personas a través de los espíritus. Quiero que sepan esto, las personas no saben distinguir entre espíritus malignos o inmundos y entre ellos y los ángeles caídos. No es lo mismo. Los ángeles caídos no pueden poseer a las personas, pero sí pueden transformarse. Por ejemplo, la muy conocida que hay en España, se pueden transformar en Lourdes, en lo que sea, para hacerle creer a las personas que es verdad. Y bueno, el que lo ve va a creer porque no sabe lo que está sucediendo, que es una transformación del enemigo nada más. Bueno, aquí dice, y Jesús le dijo, bueno, yo iré y les sanaré. Ahora, fíjense el Señor sabe siempre cómo vamos a actuar nosotros. Porque el Señor, lógicamente, en su divinidad, más allá de que estaba en una condición de hombre y habiéndose humillado en la condición de hombre, Él era omnisciente. Si no, en muchos relatos de la palabra podemos ver que Él dice, por ejemplo, estaba en la casa de uno que creo que se llamaba Simón, no me recuerdo ahora, y le dijo, ¿qué están pensando en sus mentes? ¿Sí? Les dijo así, y ellos se sorprendieron, ¿sí? Porque él estaba hablando mal del Señor, ¿sí? Y ellos creían que el Señor no sabía nada. Bueno, el Señor sabía también lo que iba a hacer este hombre, porque fíjense, primero que nada, es fácil deducir de que un hombre y una mujer que se acerca a Dios a través de Jesucristo en forma reverente, escuchen bien esta palabra,
en forma reverente, con seguridad, que Dios va a conceder el milagro siempre que lo pida en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer y lo va a hacer a su tiempo, no en el tiempo que nosotros queremos. Sí, recuerde que siempre Dios es soberano. Él hace las cosas como quiere y cuando Él quiere. Entonces, el Señor le dijo, bueno, yo voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Así simplemente le dijo el Señor. Ahora, ustedes tienen que entender algo muy, muy, muy importante. Que el centurión no iba a buscar al Señor simplemente por casualidad, sino que el centurión iba acercándose al Señor, aproximándose a Él, buscándolo a Él, porque Él era muy difícil de encontrar, porque Él estaba un día en un lugar, otro día estaba en el otro, así que había que seguirlo a Él. Y, bueno, lógicamente la fama de nuestro Señor Jesucristo se había extendido por todo lugar que lo rodeaba allí, ¿sí? Capernaum era donde se movía muchísimo el Señor. Y, le dijo, bueno, no te hagas problema, voy a ir y lo voy a sanar. Yo voy a tu casa y lo sano. No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Respondió el centurión y dijo, Señor, no estoy digno de que entres bajo mi techo. Y esto es algo hermoso para que lo entiendan las personas, que hay personas que piensan, bueno, yo soy una persona pecadora, sí. Acá tengo a Miguel Ángel Vaquero en las dos cámaras. Dios le bendiga a Miguel Ángel. Bueno, hay personas que sienten que son pecadoras de tal forma que les da vergüenza ir a la iglesia porque no se sienten dignos de entrar a la casa de Dios. ¿Sí? ¿Sí? No se sienten dignos. Aunque hay otros que en la casa de Dios están comerciando, hay otros que no se animan a entrar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque entienden que Dios es grande. ¿Sí? Entienden que Dios es grande. Y por esa grandeza de Dios, ellos sienten que son realmente lo último y que no tienen derecho a entrar a la casa de Dios. Y esto es algo que las personas deben entender. Las personas deben entender esto. Que el Señor vino para los que están enfermos, para los que están necesitados, para los que tienen problemas, dificultades en sus vidas. Para eso vino el Señor. El Señor dijo, yo he venido para los que están enfermos, no para los que están sanos. ¿Sí? Entonces, aquella persona que se siente indigna para entrar a la casa de Dios, si está escuchando, yo le digo, usted recibiendo a Jesucristo es digno de estar en la casa de Dios, porque Jesucristo vino por el que lo necesita, ¿sí? Porque hay personas que, bueno, supuestamente a lo mejor tienen cierto estudio y piensan que ser evangélico
como que va a disminuir su estatus. Pero en el caso mío, yo he hecho recibir a Jesucristo a abogados, escribanos, contadores, qué sé yo, cuánta gente que yo me he topado con ellos, o he estado con ellos, no sé si está bien dicho, y les he hecho recibir a Jesucristo. Entonces, no tiene nada que ver en la categoría que tenga, si es ingeniero, si es doctor. Conozco por medio de otras personas que hay unos doctores por acá cerca que son cristianos, e inclusive misioneros, y están preparándose para ir, creo que a un lugar de Arabia, algo así, donde seguro que lo van a matar. Pero ellos ya saben que los van a matar, pero ellos saben que tienen esa misión. Sí, cuando Dios te pone una misión en tu vida, tenés que hacerlo porque es un mandato de Dios. Por ejemplo, yo están preparando para que yo vaya a predicar a Cuba. Y es un lugar donde hay que pedir permisos y todas esas cosas para poder hacer una campaña. Pero Dios lo hace, cuando Él quiere, todo lo hace posible. Solo depende de Él. Así que ninguna persona se sienta indigno para entrar a la casa del Señor, porque tiene que saber y le tienen que decir que Jesucristo murió por esa persona, como murió por mí también. Y dice este hombre, bueno, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, fíjense, esto es lo que a mí me asombra de este hombre, como acá está escrito que le asombró al Señor. Le dijo, bueno, yo en realidad siento que no sos digno de ir a mi casa por la grandeza y por tu divinidad, porque él sabía que él era el Hijo de Dios y que hacía milagros. Ahora, ¿qué es lo que a mí me asombra? Me asombra que las personas les tienen que estar diciendo todo el tiempo, cumplir los mandamientos, hacer lo que Dios quiere, no hagas otra cosa que no corresponde, cumplir con todo lo que Dios te pide. Y las personas no lo hacen. Las personas dicen sí. Las personas dicen sí, pero no lo hacen. Hay personas que mientras están en la iglesia son fabulosos, saltan, qué sé yo, levantan las manos, cantan esto, lo otro. Pero cuando salen, en realidad no son así. ¿Entienden? Acá lo que se trata de entre Dios y nosotros es la obediencia. Ser obediente y apartarse del mal, porque muchas veces no nos apartamos del mal, seguimos en el mismo mal, en el mismo error, en la misma equivocación. Entonces, siempre hay que huir, ¿sí?, de lo que sabemos que va a haber un problema. Y acá le está diciendo el centurión, solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Y eso es lo que ustedes, cada uno, hermano, como yo, tenemos que aprender, que solamente diciendo Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús, se va a producir. Hay algo que yo sabía probar en una forma muy especial, y para testimonio siempre las cosas se las digo a mi esposa. Yo le sabía decir a mi esposa, yo voy a usar el don de fe ahora, le decía. Y le decía, bueno, yo voy a hacer de cuenta que esto es
una pelota de la que se juega al fútbol, o una de bowling, como quieran, y yo la voy a lanzar por fe, y voy a hacer que toque a esta persona, a aquella persona, que toque a tal persona, para poder lograr mis propósitos, tanto en el Señor como en los propósitos de mi vida, para prosperar. Entonces yo usaba el don de fe y se producía, ¿sí? Se producía porque Dios tarde o temprano hacía lo que uno había esperado que hiciera. Cuando yo lanzaba esa pelota que salía rodando de la fe, Dios obraba. Y hay personas que no saben que existe el don de fe. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener super fe. Eso es algo diferente. O sea, cuando usted tiene super fe, usted ora por alguien y va a ser sanado en el nombre de Jesús. Entonces, hay personas que se ponen a pensar cómo Dios lo va a hacer. Yo no me pongo a pensar en cómo Dios lo va a hacer, sino que uso mi super fe para que la persona reciba la sanidad o el milagro que necesita. Como orar por una persona que tiene 5 días de vida y en 3 días está completamente sana. Entonces, después de tener cáncer en el páncreas, en el hígado y en los riñones, estar completamente sana. Como recuerdo que estaba una vez predicando, siempre que voy a los lugares donde hay radios en las iglesias, me gusta ir el día anterior para estar hablando allí y que se produzcan milagros a través de la radio, ¿sí? Porque hay personas que no saben que a través de la radio se producen milagros, como ahora cuando oramos se producen milagros de coronavirus, de todo lo que han pedido acá. De una niña, por ejemplo, le había dado una ACV, decimos nosotros, y fue recuperándose de tal forma que nos mandaban la foto cuando ya estaba bien, ¿sí? Dios bendiga a Laura Alicia Soria. Nos mandaban fotos a medida que iba progresando y en poquitos días esta niña estaba caminando como que nada había pasado, y había tenido una ACV y estaba en coma por una semana, y se comenzó a orar y Dios obró, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Nos pide, como este centurión, una fe de esa forma, porque le digo la verdad, hay muchas personas que no quieren tener la fe, ¿sí? No quieren tener la fe. ¿Por qué? Porque están pensando en si se va a hacer o no, se va a producir o no se va a producir la sanidad. ¿Y saben por qué sucede que fracasan sus peticiones? Porque no están pensando como este hombre, donde él le dice, bueno, decí la palabra y mi siervo va a sanar. Los pastores enseñan, los discípulos, los obreros, todos predican la palabra diciendo que el Señor va a hacer los milagros. Y las personas no creen, son pocos los que creen. Creen más en la persona que está orando que en el mismo Señor. Eso es un problema, porque el hacedor de los milagros, de las maravillas, es Dios. Y según lo que hagamos nosotros o creamos en Jesucristo, se va a producir. Ahora, yo veo que hay personas que no es que no entiendan, sino que hay una especie de espíritu de rebeldía, yo podría decir. Y
podemos decir, qué puedo decirles yo para que entiendan lo que es un espíritu de rebeldía? Por ejemplo, a mí me decían, más o menos me acuerdo a los 10 años, ¿te vas a quedar acá? ¿No te vas a mover de acá? Y mi madre, cuando se daba vuelta, yo ya estaba en la calle. Me llamaba, me castigaba corporalmente, me quedaba un rato y me volvía a ir. Me volvían a llamar, regresaba. Fíjense, yo estaba lejos, como a dos bloques, y escuchaba la voz de mi mamá cuando me llamaba. Venía otra vez, como decíamos antes, en penitencia o castigado, no sé cómo lo dirán en algunos lugares, y lo volví a hacer. ¿Qué significa eso? Que somos desobedientes y cabeza dura a veces, porque no queremos entender, no nos queremos esforzar en nada. ¿Y saben qué? Para tener fe no hay que esforzarse en nada, ni ponerse a pensar cómo lo va a hacer Dios, sino que nosotros tenemos que obedecer y dejar y poner el problema en las manos del Señor, ¿sí? Dejar el problema en las manos del Señor. Y el Señor lo va a hacer. ¿Qué dijo este hombre? ¿Sí? No le preguntó, bueno, Señor, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué esto, qué lo otro? Le dijo, solamente decir la palabra, Señor. Solamente decir que mi siervo está sano. Y yo creo, no necesito más palabras, no necesito que todos los días el pastor me esté diciendo en la cabeza, tenés que tener fe, tenés que tener fe, tenés que... ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado inteligencia. Pero el diablo nos ha puesto desobediencia, ¿sí? Y entonces hay una lucha entre creer y tener fe en el Señor y el enemigo que nos hace ser desobedientes y cabeza dura. Ustedes pueden ver en la palabra que muchas veces dice necios. Cuando dice la palabra necios, está diciendo cabeza dura. ¿Sí? Cabeza dura. Que no entra nada o no dejamos que entre nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo acá? Dijo, solamente di la palabra, mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, quiero que entiendan esto. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no tienen que pensar en cómo lo va a hacer, sino que tener fe en la autoridad de Jesucristo para echar fuera demonios, para echar afuera las enfermedades de las personas, para decirle a las personas que se levante de una silla en el nombre de Jesús y se va a levantar a un paralítico. Eso es lo que el Señor quiere, que creamos en su autoridad. ¿Por qué? Porque todo ha sido creado en Jesús y para Jesús. Entonces Él tiene autoridad sobre todo, pero nosotros tenemos que creer en su autoridad para que Él realice cosas que solamente Él las puede hacer. Sanidad, milagros y liberación. Ahora, cuando le estaba diciendo este hombre, estaba diciendo, Señor, yo entiendo perfectamente lo que es la autoridad. Y yo, por ejemplo, estudié
5 años en la escuela militar, entonces ahí aprendí también lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando yo entré el primer año me mandaba cualquiera. Pero ya en el segundo año, yo ya mandaba a los de primer año en la escuela militar, ¿sí? En la base aérea. Entonces, ¿qué pasa? A medida que iba subiendo, ya cuando estaba en tercero, ya mandaba a los de primero y a los de segundo. Y claro, a uno le gusta tener autoridad para mover personas, ¿sí? A ordenarle cosas y que le obedezcan. Bueno, al Señor le gusta que nosotros también tengamos fe para mover cosas. ¿Por qué? Porque el Señor decía, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a este monte que está aquí que salga de ahí y se corra al mar. Y muchas veces nosotros tenemos montañas frente a nosotros que no sabemos qué hacer porque no estamos usando ni la fe ni la autoridad de Jesús. Así que, hermanos y hermanas, aprendan a usar su fe y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? O sea que van a venir personas de todo el mundo, de donde nosotros menos nos imaginamos, con fe. Dice, pero dice, más los hijos del reino. Fíjense bien, de los que van a la iglesia, que conocen la palabra, dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. O sea, fuera de la luz, fuera de la presencia de Dios, fuera de la presencia de Cristo y fuera de la presencia del Espíritu Santo. Y allí, por la desobediencia, va a ser el llanto y el crujir de los dientes por haber perdido una salvación tan grande. Hermanos, ya no los voy a ocupar más en su tiempo. Que Dios les bendiga y que sea de bendición la palabra que hemos podido compartir y que cada uno comience a usar su fe, la superfe y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y créanme que tanto a Dios como a nuestro Señor Jesucristo le va a agradar en gran manera. Y va a poder decir, como decíamos en la predicación anterior, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Hermanos, que el Señor les bendiga y será hasta el domingo, que voy a estar a esta hora. No lo hago, pero por este momento que voy a estar predicando por toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Cuba, lo vamos a hacer. Que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a estar hablando acá cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Y